Introducción al derecho penal y teoría del delito. En las postrimerías de la clase anterior, eh, inmediatamente comencé a avanzar en la materia hablando de la extradición. Eh, en circunstancia de que cuando he podido, eh, cuando daba los cursos de Derecho Penal 1, en la materia de la aplicación del Derecho Penal Internacional, me permitía leer lo que ahora no voy a hacer, sino que se los voy a nombrar por si alguien tiene el interés. Todo esto a propósito de la extraterritorialidad de la ley penal y de los juicios de Nuremberg y de lo que se celebraron respecto de los criminales de guerra japoneses también. Pero básicamente respecto del juicio de Nuremberg, porque en el año el 3 de mayo de 1949, en la Universidad de Chile, bajo el auspicio del Instituto Chileno Francés de Cultura, el procurador de la República, el Sena, ex sustituto del procurador general francés ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, encargado de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho de París, secretario general de la Revista Internacional de Derecho Penal, dictó una conferencia que se denomina Recuerdos del Proceso de Nuremberg. Y como ahora estamos en una época de crisis, digamos, y tenemos que pasar la materia solamente por medio de las clases estas que estamos grabando, quisiera señalarle, como dije al comienzo, para los efectos de aquellos que tengan algún interés de repente, de que este artículo fue publicado originariamente en la revista de Derecho y Jurisprudencia, número 8 y 9 de mayo y junio de 1949, de Santiago de Chile. Y este documento se digitalizó a partir de la publicación editada el 5 de octubre de 1949 por la Imprenta de Chile bajo el número de edición 54.364 y editado electrónicamente por el equipo NISCOR en Madrid el 14 de mayo de 1997. Súper interesante estos recuerdos del proceso de Nuremberg por las características de este juicio, y el que lo vino a relatar a la Universidad de Chile fue una persona que estuvo en el juicio, en su calidad de procurador de la República del Sena, ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Es decir, una conferencia dictada por una persona de primera mano, hasta dramático, porque aquí en esta conferencia salen incluso parte mínima del interrogatorio que se hizo a uno de los grandes criminales de guerra. Bien, se los manifiesto en los apuntes que nosotros tenemos entregado a la escuela. Está esta conferencia. Dicho lo dicho, entonces seguimos con nuestra materia. Y habíamos empezado a hablar de la extradición. A propósito del derecho penal internacional, ¿no es cierto? La extradición. Aquí estamos hablando no de los estados como sujetos activos o pasivos del delito, del derecho penal, sino que estamos hablando de los particulares que cometen delito.
en un país distinto de aquel que los va a juzgar o que debiera juzgarlos y eventualmente condenarlos. Entonces, la extradición reconoce como fundamento las necesidades de la defensa social que exigen el auxilio mutuo de los estados para evitar la impunidad internacional de los delitos. Y como dije en algún momento, la extradición puede ser activa del punto de vista del estado requirente, ¿no? Aquel que pide que el que haya cometido un delito en otro estado sea remitido a su país para su juzgamiento o para la aplicación de la sanción, y la extradición pasiva, que es el caso contrario, en que se trata de un país al cual le piden que remita a la persona que ha cometido un delito respecto, o mejor dicho, por el país que quiere juzgarlo o que habiéndolo juzgado lo ha condenado. O para el caso de que el país en donde haya sido capturado la persona y haya sido eventualmente condenado, lo ponga a disposición de este otro país para su cumplimiento de condena. Bien, ya he señalado que no tuvimos éxito en el caso de los delincuentes estos de Colonia Dignidad, porque habiendo Chile solicitado la extradición a Alemania, ¿no es cierto?, de estos criminales de Colonia Dignidad, no fue concedida. Y en el caso del otro delincuente, pero también de delito grave, ¿no es cierto?, secuestro por un lado y homicidio por otro, pedimos la extradición a Francia y, ¿cómo se llama?, tampoco se concedió. Esto como una manera de comentar también de cómo los países grandes, ¿no es cierto?, ejercen su poder respecto de los países chicos. Chicos no de territorio, sino que chicos en cuanto a peso específico. Bien, entonces iniciamos el estudio de esta figura que tiene que ver con el derecho penal internacional, que es la extradición, sobre la cual dijimos recién sus fundamentos. Ahora, ¿qué es interesante respecto de la extradición? Que es un acto jurídico. Es un acto jurídico. Es decir, de que se trata de conductas, ¿no es cierto?, de conductas regidas por la ley, de delincuentes cuya conducta está regida por la ley, y de cómo la ley internacional rige para los efectos de conceder o no conceder la extradición. Entonces, les comentaba en la clase anterior, estoy repitiendo el inicio del final de la clase anterior, yo les decía que la extradición puede ser definida tanto desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la extradición activa, o sea, del país que solicita la extradición, como del punto de vista de la extradición pasiva, es decir, del punto de vista del Estado que es requerido para que remita al eventual delincuente al país que lo está requiriendo. Entonces, ustedes cuando tengan que definir la extradición, la pueden definir del punto de vista de la extradición pasiva o del punto de vista de la extradición activa, o de las dos, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que la extradición es un acto jurídico por el cual un Estado entrega al delincuente refugiado en su territorio a otro Estado que lo reclama. O también podríamos decir que se trata, ¿no es cierto?, de un acto jurídico por el cual un Estado solicita la entrega del delincuente refugiado en otro Estado a este. Y en ambos casos, para someterlo a proceso o para imponerle la pena a que ha sido condenado, si es que fue condenado. ¿Sí? ¿Qué es lo más interesante de esta definición de extradición? Que se trata de un acto jurídico, un acto regulado por la norma.
por la norma de carácter internacional que ha tenido también sus consecuencias en la legislación nacional. Vamos a ver, porque lo vamos a traer a colación, porque esto es ley expresa, ¿no es cierto? Y vamos a referirnos, ¿no es cierto? Y vamos a leer las disposiciones en el Código Procesal Penal que nos está rigiendo, que prácticamente son normas en relación con la extradición activa y pasiva, prácticamente son normas que fueron, no sé si copiadas, pero casi iguales a las que existen en el Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo, ¿eh? Que nos rigió por tanto tiempo. Entonces, la extradición, dijimos al final de la clase anterior, se traduce en un derecho y en un deber, tanto para reclamar la entrega del delincuente, que sería el caso de la extradición activa, como un deber, ¿no es cierto?, para conceder esta entrega, que sería el caso de la extradición pasiva. Y señalábamos que esta institución jurídica presenta, como se llama, diferentes materias o aspectos, ¿no es cierto?, que relacionan varias ramas del derecho. El derecho penal, el derecho procesal, el derecho internacional también privado, que se llama derecho conflictivo también, derecho internacional privado. Y también señalamos en la clase anterior que las fuentes de la extradición están constituidas por los tratados, por los convenios de reciprocidad y por las leyes especiales de extradición. Y tenemos de las tres normas jurídicas nosotros en relación con otros estados en materia de extradición. Tenemos tratados, en Chile, el Código de Derecho Internacional Privado de Sánchez Bustamante. Existe, ¿no es cierto?, el Código de Procedimiento Penal, en el cual se hace alusión a los tratados internacionales. Había ejemplar, aquí tengo el Código Penal con el Código de Procedimiento Penal y otras normas. Había ejemplar, y en relación con esta referencia que hacemos nosotros de que en el Código Procesal Penal se hace referencia a los tratados que ha suscrito Chile con respecto de la extradición, podemos mencionar los artículos 434, donde se señala: la solicitud de la Corte de Apelaciones deberá consignar los antecedentes que exigiere el tratado aplicable para solicitar la detención previa o, a falta de tratado, al menos los antecedentes contemplados en el artículo 442. Artículo 434, inciso final del Código Procesal Penal, dentro de la extradición activa. Y dentro de la extradición pasiva nos encontramos que hace referencia a los tratados, los artículos 442, cuando se dice: antes de recibirse la solicitud formal de extradición, el ministro de la Corte Suprema podrá decretar la detención del imputado si así se hubiera estipulado en el tratado respectivo o lo requiriere el Estado extranjero mediante una solicitud que contemple las siguientes menciones. Y en el inciso final de ese mismo artículo 442, en relación con la extradición pasiva, se señala que la detención previa se decretará por el plazo que determinare el tratado aplicable, de 2 meses a contar de la fecha en que el Estado requirente fuere notificado del hecho de haberse producido la detención previa del imputado.
pero no termina aquí la referencia que se hace en el Código Procesal Penal a los tratados, porque siempre dentro de la extradición pasiva, en el artículo 446, inciso primero, se señala: presentada la solicitud de extradición, el Estado requirente podrá solicitar la prisión preventiva del individuo cuya extradición se requiere, u otras medidas cautelares personales que se decretarán si se cumplieren los requisitos que disponga el tratado respectivo o, en su defecto, los previstos en el artículo 5 del libro primero. Es decir, libro primero, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la tramitación del juicio penal. Y luego, en el artículo 449, se señala que el tribunal concederá la extradición si estimare comprobada la existencia de las siguientes circunstancias. Letra B, que el delito que se le hubiera imputado o aquel por el cual se le hubiere condenado sea de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a falta de estos, en conformidad con los principios de derecho internacional. Es decir, evidentemente que nuestro código procesal penal alude a los tratados que ha suscrito Chile en materia de extradición. Hay, como se llama, información hasta en las películas, como yo siempre les cuento, de estas cuestiones relacionadas con extradición. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica con Brasil, que creo que también son Estados Unidos de Brasil, entre ellos no tienen tratado de extradición. Entonces yo no sé si ustedes en alguna película que hayan visto de estos gángsters o qué sé yo, normalmente los que cometen delitos en Estados Unidos, si pueden, se arrancan para Brasil, porque no hay tratado de extradición. Entonces si no hay tratado de extradición, se pone más difícil la cosa. Se pone más difícil la cosa. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de remitir a la persona al país. Estamos hablando de la extradición, pues no estamos hablando de los casos en que Estados Unidos, ¿no es cierto?, de manera subrepticia y a través de alguna de sus agencias, ¿no es cierto?, agarra a la persona en el otro país y lo mete a un avión, y un avión normalmente de esos jets que hay, que no son de transporte masivo pasajero, como sea, que son particulares, por decir así, hasta se arriendan, y lo lleva a territorio, como se llama, a territorio norteamericano. Eso es lo que pasó con un dictador que había en Panamá, que Estados Unidos le hizo un juicio, etcétera, y lo condenaron en rebeldía al dictador este, y estaría metido en el narcotráfico. El asunto es que le armaron un caso, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, lo condenaron, y ¿qué es lo que hicieron los norteamericanos? Lo fueron a buscar nomás a Panamá. Listo. Se lo llevaron. Y me parece que todavía está cumpliendo condena. Esto fue antes del 2000. Bien. Entonces, las fuentes de la extradición, primero los tratados internacionales. A eso nos estamos refiriendo. Segunda fuente de extradición, los convenios de reciprocidad o acuerdos particulares celebrados entre dos estados, conforme a los cuales el estado requirente se compromete con el estado requerido a proceder de la misma manera para el caso de que se presente una situación análoga. O sea, no tienen tratado, no tienen estos convenios de reciprocidad. ¿Qué es lo que le dice un estado? Oye, hablando así en chileno, le dice, oye, mira, sabéis que aquí hay uno que
cometió tal delito, ¿no es cierto?, en nuestro país y se encuentra asilado en el tuyo, así que nosotros necesitamos que nos mande a esta persona. Y entonces, ¿cómo se llama? Convenio de reciprocidad. El Estado que es requerido le dice, ya, correcto, sí, ahí hicimos unas averiguaciones correspondientes y es efectivo, o tiene visos de ser efectivo, la investigación que ustedes están realizando. Entonces, el Estado que requirió a esa persona queda comprometido con ese Estado, con el país, ¿no es cierto?, con ese Estado, a actuar de la misma manera para el evento de que el día de mañana se produzca una situación idéntica, pero al revés. Es decir, el otro Estado le va a requerir que le mande a una persona. El problema es que si después no cumple, bueno, se acaba el convenio de reciprocidad, porque esto en cierto modo está basado en la buena fe. Bien. Entonces estos convenios de reciprocidad tienen lugar a falta de tratados o fuera de los casos que incluyen la extradición activa, es decir, aquella en que no hay tratado para que un país pida la extradición de una persona que se encuentra en otro país. Y la tercera situación son las leyes especiales de extradición que poseen algunos países y tienen la ventaja de uniformar la política a seguir en esa materia. Claro, si hay tratado específico de extradición entre dos países, todo se hace más fácil. Todo se hace más fácil. ¿Por qué creen ustedes que este tipo que, según él, estaba haciendo un trabajo lícito, el hacker internacional, Julian Assange, es norteamericano, pero tiene un apellido medio francés? ¿Por qué creen ustedes que este Julian Assange ¿cómo se llama?, se arrancó y pidió asilo político en un país europeo, primero con el cual Estados Unidos no tenía convenio de extradición? Por lo que estamos conversando. Y después, ¿no es cierto?, cuando ese país europeo, presionado por Estados Unidos, qué sé yo, ¿no es cierto?, dijo, no, es ahí que te vamos a tener que entregar. Entonces agarró y pidió, ¿cómo se llama?, asilo político en un país latinoamericano, ¿no es cierto?, que se llevaba muy mal con Estados Unidos, porque su gobernante era de una tendencia, ¿no es cierto?, que no era afín a Estados Unidos. ¿Cuál era? Este presidente ecuatoriano Correa. Entonces, le dio el asilo, ¿cómo se llama?, a Julian Assange en el Ecuador. Cambió el gobierno de Ecuador y entonces Julian Assange de nuevo tuvo que partir, ¿cómo se llama?, a otro país en Europa. Y a todo esto el asilo se lo dio Ecuador, pero el asilo lo tenía que cumplir Assange ahí en la embajada de ¿cómo se llama?, de Ecuador en un país de Europa, no me acuerdo bien en cuál. No me acuerdo bien si era Francia, si era Suiza, Suecia, no me acuerdo. Y ahora de nuevo está en otro país europeo, porque ya no está en la embajada de Ecuador en ese país europeo. Y no sé, parece que hay unas apelaciones, etcétera, etcétera, porque lo están requiriendo a este Julian Assange, además por otro tipo de delito, ¿no es cierto? Creo que habría tenido relaciones, ustedes entienden de las cuales, ¿no?, con una menor de edad en uno de estos países, como se llama, europeo. Entonces, lo están requiriendo también por otro tipo de delitos. Eso es lo que son las normas internacionales. Tratados internacionales, convenios de reciprocidad y leyes de extradición, o mejor dicho, convenios de extradición particulares entre dos estados. Se denominan leyes especiales de extradición. Bien. Ahora, existen tradicionalmente tres formas de referirse a esta extradición en el sentido de analizar sus elementos.
en el sentido de analizar sus elementos. Porque para que se pueda conceder la extradición o para que se pueda pedir la extradición pasiva y extradición activa, o viceversa, se debe cumplir con ciertos requisitos. Se debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estos requisitos con los cuales se debe cumplir, tanto por el país que requiere la extradición como el que la concede, o viceversa, estos requisitos dicen relación con el delito, en relación con el delincuente y en relación con la sanción o pena, si ustedes quieren. Así que vamos a decir algún par de palabras respecto de cada uno de estos requisitos. En primer lugar, entonces, los requisitos de la extradición en relación con el delito. Son cuatro. Son cuatro. Cuando se hacen preguntas respecto de la extradición, normalmente de lo que se pregunta es de esto. ¿Cuáles son los requisitos de la extradición en relación con el delito, con el delincuente y con la sanción? Por ahí van las preguntas, en general. ¿No? Así que, ¿cómo se llama? Vamos a hacerlo así ahora. ¿No? Ustedes saben que yo soy del sistema tradicional, medio aburrido, pero me gusta que la materia quede ordenada. ¿No? Tuve algún par de profesores en la Chile cuando fui estudiante que eran súper buenos profesores, pero eran desordenados. Entonces, era difícil, ¿no es cierto?, después armar la materia, juntar la materia. Eran súper buenos profesores, pero sabían para ellos, no sabían transmitir así de manera ordenada para los alumnos. Así que yo sigo, por lo menos, tratando de ser ordenado. Entonces, requisitos en relación con el delito de la extradición. El primer requisito en relación con el delito es que la conducta debe revestir caracteres de delito tanto en el país requirente como en el país requerido. O sea, el hecho, ¿no es cierto?, que es materia de la extradición debe ser delito en los dos países, tanto el requirente como el requerido. Perdone que sea redundante, pero me gusta que quede claro. Este principio se denomina de identidad de la norma, o también se denomina de la doble incriminación. Principio de la doble incriminación. Normalmente, los delitos de homicidio, ¿no es cierto?, son ese tipo de delitos es como se llama, es común a todos los estados. En qué estado no se va a sancionar el homicidio, en qué estado no se van a sancionar los delitos de lesiones, ¿no?, en contra de la integridad física o psíquica o en contra de la salud. Así que debe ser delito en los dos países, en el que requiere y en el que tiene que entregar. Por ejemplo, no es delito o de manera distinta es delito el caso, por ejemplo, del aborto, del delito de aborto. Hay legislaciones que permiten el aborto de manera amplia. Lo que pasa es que fijan ciertos límites al tiempo de gestación de la vida que lleva la madre en su vientre para poder extirpar esta vida. Pero si la madre lo quiere hacer porque las razones que tenga, lo hace. Normalmente en esto estamos con los países europeos. Nosotros, bueno, esto se ve en Derecho Penal 2, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos ahora un aborto en tres causales. A pesar de que existía, esto se lo adelanto, a pesar de que existía la ignorancia justificada, porque no todo el mundo tiene
tiene por qué saber las cuestiones que saben los abogados, y menos en materias especializadas. Existía la ignorancia generalizada de que antes ahora de que se legislara con este aborto con tres causales, no existía el aborto terapéutico, cuando sí existía. Y esta discusión se produjo ¿por qué? Porque un poquito antes de que se fueran los militares, o sea, un poquito antes del año 89, ¿no es cierto? Eliminaron el artículo pertinente del Código Sanitario, que legislaba sobre el aborto terapéutico, ¿no? Que legislaba sobre el aborto terapéutico. Entonces ahí quedó una especie de vacío normativo, ¿no? De vacío normativo para entender cuál era el aborto terapéutico. Bien, pero, ¿no es cierto? La forma de poder seguir haciendo los abortos terapéuticos, que de hecho se hacían, ¿no es cierto? Aborto terapéutico es aquel que tiene por objeto, ¿no es cierto?, causar la muerte del feto para salvar la vida de la madre o evitarle un grave daño a su salud. Un grave daño a su salud, ¿no?, de la madre. ¿No? Es el aborto terapéutico. ¿No? Salvar la vida de la madre o evitarle un grave daño a su salud. Ese tipo de aborto se siguió haciendo a pesar de que se había eliminado el aborto terapéutico que expresamente señalaba un artículo del Código Sanitario. No me acuerdo si era el 118 o el 113 del Código Sanitario en su inciso segundo. ¿Cómo lo interpretó nuestra jurisprudencia? Interpretó el artículo que todavía existe en el Código Penal, ¿no es cierto?, que se llama el aborto del facultativo, ¿no?, que sanciona al facultativo que maliciosamente causare un aborto sin aplicar la lex artis, es decir, sin que tenga por objeto, ¿no es cierto?, es decir, causar la muerte del feto, pero sin que tenga por objeto salvar la vida de la madre o evitarle un grave daño a su salud. Es decir, el aborto ilícito. Entonces se interpretó ese artículo a contrario sensu. ¿Cómo se lo interpretaba? Se lo interpretaba en el sentido de que cuando el médico, ¿no es cierto?, consideraba que había un grave daño para la vida, un grave daño para la salud de la madre, o para no grave daño, sino que para que la madre perdiera la vida, podía realizar el aborto. Y eso era lo que se hizo durante todo el tiempo que existió entre la fecha en que los militares se fueron, eliminaron este inciso del artículo del Código Sanitario y la fecha en que ahora se legisló con este aborto en tres causales, en donde en el Código Sanitario, no en el Código Penal, están las tres causales relacionadas con el aborto que se permite en nuestro país. Dicho esto, entonces, me quedo un poco atrasado en lo que está, que no sé incluso si lo aprobaron en Argentina, vienen más atrasados que nosotros en algunas cosas. Estaban ellos después que nosotros tratando de hacer también ¿cómo se llama?, su legislación sobre el aborto. En definitiva, hay países, sobre todo en países de Europa, en donde la mujer libremente puede decidir si es que se hace o no se hace un aborto. Y las cortapisas, básicamente, en Europa va por el lado del tiempo que coloca el legislador para que se pueda esta mujer practicar un aborto. Algunos colocan alrededor de 2 meses y como máximo me parece que son 3 meses, ¿no?, porque después ya es riesgoso el aborto. Así que, ¿cómo se llama? Eso es lo que tenemos nosotros ahora, un aborto en tres causales, donde, ¿no es cierto?, en los casos de violación, cuando la criatura es producto de una violación, ahí bajo otras circunstancias además se puede practicar un aborto,
o cuando la vida de la criatura es incompatible con la vida extrauterina, no intrauterina, o cuando la criatura constituye, ¿no es cierto?, una situación de un riesgo de vida o de grave daño para la salud de la madre. Ahí están las tres causales. Entonces ahora están esas causales en el código. Hay otra exigencia, digamos, pero esas son las causales. Después viene, ¿cómo se llama?, que tiene que hacerse por un médico obstetra o ginecólogo, que tiene que hacer la petición la mujer por escrito, pero son ya otro tipo de cuestiones de forma. Lo que interesa son las causales. Así que se modificó, pero le hago la aclaración de que se siguió haciendo o siguió existiendo el aborto terapéutico mediante esta interpretación que se hacía del artículo relacionado con el aborto del facultativo, que es el aborto malicioso, y que, claro, porque lo realiza un facultativo, ¿no es cierto?, y que es el que tiene mayor pena dentro del tratamiento del aborto. Y toda esta explicación del aborto va en relación con que hay países que sancionan el aborto y hay otros países que no sancionan el aborto bajo ciertas circunstancias. Es decir, entonces, hay que ver si el delito, o sea, mejor dicho, si la conducta que se sanciona constituye o no delito en los dos países, en el requirente y en el requerido. Esa es la primera exigencia. La segunda exigencia es que debe tener asignada como pena mínima 1 año de privación de libertad, que se denomina el principio de la mínima gravedad. Tiene que ser un simple delito, por lo menos, pero que tenga alguna pena, una pena efectiva mínima. Mínima. Lo reconoce, ¿cómo se llama?, el Código Procesal Penal. Lo reconoce el Código Procesal Penal. En la extradición activa, en el artículo 431, en el inciso primero, dice lo siguiente: cuando en la tramitación de un procedimiento penal se hubiere formalizado la investigación por un delito que tuviere señalada en la ley una pena privativa de libertad cuya duración mínima excediere de 1 año, respecto de un individuo que se encontrara en país extranjero, el Ministerio Público deberá solicitar del juez de garantía que le dé los antecedentes a la Corte de Apelaciones a fin de que este tribunal se estimare procedente la extradición del imputado al país en el que actualmente se encontrara, etc. Chile lo está señalando respecto a la extradición activa, que debe tratarse de un delito con una pena superior a 1 año. Dice pena superior, bueno, 1 año y 1 día, pero superior. Y también lo dice en el caso de la extradición pasiva, artículo 440. Estoy leyendo el Código Procesal Penal. Cuando un país extranjero solicitare a Chile la extradición de individuos que se encontraren en el territorio nacional y que en el país requirente estuvieran imputados de un delito o condenados a una pena privativa de libertad de duración superior a 1 año, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá la petición y sus antecedentes a la Corte Suprema. ¿Sí? Este requisito de la doble incriminación, de la mínima gravedad, aparece reconocido también en nuestro país. Entre paréntesis, hay algunos principios de esto que estamos leyendo que aparecen específicamente reconocidos en el Código Procesal Penal y otros en tratados internacionales. Yo le estoy leyendo los que aparecen en el Código Procesal Penal. Los otros les estoy mencionando al principio, pero no les estoy mencionando porque no tengo el tratado y todo para leerles el artículo. Está dentro de los apuntes de cualquier manual de derecho penal o de procesal penal que se refiera a la extradición. Entonces, primer requisito, principio
de la doble incriminación o de identidad de la norma. Segundo requisito, principio de mínima gravedad. Ahora, tercer requisito. Si no existe sentencia firme, debe tratarse de un delito actualmente perseguible en términos de que esté autorizada la prisión preventiva. El Estado requirente debe tener jurisdicción para conocer del hecho delictuoso. Así se está refiriendo a los delitos, ¿no es cierto?, que no estén prescritos, ¿no? Si no existe sentencia firme, debe tratarse de un delito actualmente perseguible, en términos de que esté autorizada la prisión preventiva. Es decir, debe tratarse de un delito, ¿no es cierto?, que sea actualmente perseguible. De esta exigencia también podría pensarse que se está refiriendo a los delitos que son perseguibles de oficio, tal vez, porque se presta, ¿no es cierto?, este requisito también para llegar a esa conclusión. No solamente que sea actualmente perseguible en términos de que esté actualmente autorizada la prisión preventiva, sino que también podría pensarse eso, de que podría tratarse de un delito, ¿no es cierto?, de acción pública en el fondo, actualmente perseguible de oficio, podría pensarse. Pero lo que está claro es que se está refiriendo a un delito, ¿no es cierto?, que sea actualmente perseguible, es decir, que no esté prescrito, a pesar de que este requisito se va a repetir después tratándose, ¿no es cierto?, de la pena, ¿no es cierto?, porque no debe estar prescrito ni el delito ni la pena. Pero respecto a esto se puede producir esta otra parte, ¿no es cierto?, de la pregunta. Y el cuarto requisito, y muy importante, es que no se trate de un delito político o de un delito conexo con un delito político. Bueno, ustedes estudiaron, ¿no es cierto?, los delitos conexos en derecho, ¿cómo se llama ahora? Derecho procesal orgánico, creo que se llama, ¿no? En mi época se llamaba derecho procesal 1, derecho procesal 2, derecho procesal 3, ¿no? Ahora todos tienen nombres distintos. Si uno lee los artículos de los códigos, ahora todos tienen un encabezamiento con el nombre, pero el resto es todo igual, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que no se trate de un delito político, o un delito conexo con un delito político. Delitos conexos son los que tienen conexión con un delito político. Es decir, yo estoy haciendo apología de una ideología que propugna la violencia, por ejemplo, y más allá de si esa apología de la violencia constituye un delito aparte, ¿no? Pero es para poner el ejemplo. Estoy haciendo esa apología y para hacer esa apología hago panfleto. Hacer panfleto, ¿no es cierto?, para lo mismo es un delito conexo con hacer la apología para eso. Ahora, ¿por qué razón no debe tratarse de un delito político o de un delito conexo con un delito político? Por razón del respeto mutuo de los estados a su independencia y soberanía. La inconveniencia de la intromisión de un estado en los asuntos de política interna de otro. Y la inocuidad del delincuente político para el país de refugio. El principio de exclusión de los delitos políticos. ¿Sí? Se excluyen de la extradición los delitos políticos. Ahora, por razones del respeto mutuo de los estados a su independencia y soberanía. Aquí llegamos a lo mismo, ¿no es cierto?, que hemos comentado en otras oportunidades. Hay estados que, por sus características, no tienen mucho respeto respecto de otros estados. Aquí estamos con cosas. En la época, ¿no es cierto?, en la época de la Guerra Fría, cuando el mundo se encontraba dividido, ¿no es cierto?, entre ¿cómo se llama?,
los que eran parte de lo que se denominaba la Unión Soviética y sus satélites, ¿no es cierto? Todo lo que era la Europa del Este, en donde hasta Alemania estaba dividida, estaba partida por la mitad. Y los partidarios del otro régimen, ¿no es cierto?, en que la supremacía la tenía Estados Unidos, ¿no?, con sus aliados europeos democráticos. Entonces, en esa época, los países, ¿no es cierto?, es decir, se trataba de influir en otros países. Se trataba de influir en otros países. Si nosotros leyéramos en este momento, ¿no es cierto?, la Ley de Seguridad Interior del Estado. La Ley de Seguridad Interior del Estado, que vino a reemplazar a la Ley Permanente de la Democracia, que se editó durante el gobierno de Gabriel González Videla en los años 50, por ahí, la Ley sobre Defensa Permanente de la Democracia, la reemplazó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Tiene, como se llama, un párrafo, un título. El título primero de la Ley 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado. El título primero dice relación con los delitos contra la soberanía exterior del Estado. Es decir, si bien es cierto que se trata de una ley que protege la seguridad interior del Estado, lo hace en sus títulos 2, 3 y 4. Pero en el título 1 se refiere a delitos contra la seguridad exterior del Estado. Y ¿cómo se llama? Tanto sobre todo en el título segundo, delitos contra la seguridad interior del Estado, hay algunas conductas sancionadas por esta ley, en donde se sanciona precisamente eso, el que chilenos realicen en Chile, ¿no es cierto?, conductas en cumplimiento del mandato que le hacen otros países. Estamos hablando de cuestiones ideológicas, no estamos hablando de la guerra, de cuestiones ideológicas. Es decir, existen. En su momento, ¿no es cierto?, bueno, sería el año que viene, ¿no es cierto?, esto es penal 2. Existen normas que sancionan el hecho de que chilenos, ¿no es cierto?, lleven a cabo en Chile conductas que se sancionan, conductas que tienen por objeto llevar a cabo políticas que dictamina otro Estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está infringiendo? La soberanía del Estado de Chile en este caso. Porque ¿qué es lo que es la soberanía del punto de vista internacional, ¿no es cierto? La soberanía tiene dos caras. La soberanía tiene una cara que es la soberanía internacional y otra que es la soberanía nacional, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben o deberían saberlo a esta altura. Del punto de vista internacional, que es lo que interesa acá, la soberanía consiste en el derecho que tiene, en este caso Chile, o el país que sea, ¿no es cierto?, el derecho que tiene un país a ser reconocido por el resto de la comunidad internacional, en independencia, igualdad y capacidad de discernir por sí mismo. Es decir, no ser un mandadero, ¿no es cierto?, donde se deban cumplir las instrucciones de otro país. Eso significa ser independiente. Eso significa ser independiente. Y del punto de vista de la soberanía nacional, significa tener ese país la posibilidad de crear su propio estatuto jurídico, ¿no es cierto?, hablando así en general, ¿no?, de crear su propio estatuto jurídico y de realizar la vida nacional de acuerdo con ese estatuto jurídico. Y por eso que en Chile hay
título primero del libro segundo, ¿no es cierto?, donde están, en el libro segundo están los delitos que se sancionan en el Código Penal. En el título primero se sancionan los delitos que atentan contra la soberanía o seguridad exterior del Estado, y en el título segundo se encuentran los delitos que atentan en contra de la seguridad interior del Estado. Es decir, dos lados de una misma moneda. Entonces, el derecho a la igualdad entre los Estados, a la integridad entre los Estados, ¿eh?, y a la independencia entre los Estados. Por eso, en relación con la integridad, el derecho a ser reconocido en integridad a un país significa que nadie puede arrebatarle parte de su territorio, por ejemplo. Ahora, que eso ocurre. Por eso que actualmente se sanciona al que realiza una guerra de agresión, cosa que no ocurría en el pasado. Y ahora, hace pocos años, ¿no es cierto?, se han creado estados, se han creado varios estados, desde que se crearon las Naciones Unidas, se han creado varios estados, unos se han cambiado por otros, etc. El caso es que tenemos que uno piensa que en algún momento se puede producir la guerra nuclear. ¿Por qué? Porque el conflicto está entre dos países que para el resto de las potencias son geopolíticamente importantísimos, porque traen atrás de sí un montón de ciudadanos, y también patrimonios, como es el caso de Israel. Israel lo crearon las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas le dieron territorio. Y cuando yo estaba en la escuela de Derecho, y estaba en tercer año, el año 67, ocurrió la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días. Cuando, ¿no es cierto?, Israel ocupó, ¿no es cierto?, la franja de Gaza y otros territorios que hay por ahí. O sea que a lo que le había dado las Naciones Unidas, sacándoselo a Palestina básicamente, después Israel mismo por su cuenta le agarró otro pedazo. Esto ocurrió ahora, cuando se lo concedió la Naciones Unidas, no me acuerdo bien si fue por el 47, por ahí el 48, 1947, 1948, por ahí, no me acuerdo bien. Ni siquiera es ayer en términos de la historia universal, ¿no es cierto? No sé, un rato atrás, un ratito. Y después lo que pasó el 67, o sea, 20 años después, un ratito más, menos ratito todavía. Es decir, esto no es como se llama que no ocurra. Bueno, y para qué hablar de África. En África se corren las fronteras para allá, para acá. Bueno, así que no son cosas así para estudiar tipo arqueología, no, cosas que pasan. Es como hablar de esclavitud. La esclavitud ahora no se la llama esclavitud por vergüenza internacional, pero la esclavitud sigue habiendo. Sobre todo en el África subsahariana, sigue habiendo esclavitud, claro. Bien, entonces, delito político no, porque al país requerido, o al país requerido no le interesa, ¿no es cierto?, la política del Estado que le está pidiendo al individuo que cometió el delito ahí. No le interesa. ¿Por qué? Porque cada país tiene derecho a tener el país como el régimen que quiera. Eso es el principio de no intervención en los asuntos internos. Pero de que a los países les gusta meterse en ¿cómo se llama?, en los asuntos internos de otros les gusta. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? ¿No? ¿Para qué estamos con cosas? Depende del porte de los países, ¿no?
Hay gestos, por ejemplo, de enemistad, ¿no? Por eso que nunca nosotros, en la hermandad sudamericana o latinoamericana, eso no va a existir nunca, ¿no? Si al régimen que tenemos al lado, por ejemplo, al régimen que tenemos al lado, es decir, en Argentina, ¿no le gusta cómo se llama el gobierno que eligieron los chilenos? No vienen a cambio de mando, por ejemplo. Listo. O realizan acciones que son como se llama, de poca convivencia. Así es, pues, es el diario vivir. Eh, la inocuidad del delincuente político para el país de refugio. Claro, un delincuente político, ¿qué problema le va a hacer al país donde se fue a asilar? ¿Qué problema le va a hacer a ese país? Ninguno. Es inocuo. No le va a quedar ningún problema. ¿Qué me importa a mí? Por ejemplo, ahora en Perú, ¿no es cierto? No se sabe si va a triunfar la señora Keiko Fujimori o si va a triunfar el otro caballero del gorrito blanco. Es un problema de los peruanos. Incluso acá hubo una gran votación ahí con gente que no respetaba ¿cómo se llama? El espacio que hay que respetar ahora. Ustedes, no sé si vieron ustedes la cola para la votación de los peruanos en Santiago. Pero es un problema de ellos. Es un problema de ellos. El problema es que no vaya a salir un presidente, ¿eh?, que quiera después meterse con, ¿cómo se llama?, con los problemas de nosotros. Ese es el asunto. ¿Eh? Ese es el asunto. Nosotros tenemos, por el lado de los límites, tenemos 3 países complicados con nosotros. Los 3. Uno hace menos problemas que otros, pero los 3. Así que tenemos que tener cuidado. Así que rige acá el principio de exclusión de los delitos políticos. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, en relación con el delincuente, esos 4 principios eran en relación con el delito. Ahora, en relación con el delincuente. Aquí hay un solo principio que es interesante en relación con el delincuente. Que el principio consagrado es el de la extradición facultativa de los nacionales. Supongamos que un chileno, digamos, acá cuando en épocas normales, ¿no es cierto?, cruzaba tanta gente de Arica a Tacna y de Tacna a Arica. Supongamos que un chileno va a Tacna y comete un delito en Tacna, es decir, en otro país, en Perú. Y se vino para acá, para Chile, o sea, se cometió el delito y se vino para acá. Entonces, ¿cómo se llama? Es facultativo, en este caso de Chile, entregarlo al país que lo requeriría para poder juzgarlo, para poder sancionarlo si es que ya lo juzgó. Es facultativo. ¿Ah? Pero sí existe, ¿no es cierto?, el deber de que si no lo entrega tiene que juzgarlo y eventualmente condenarlo. Lo que es facultativo es la entrega de un connacional. Y eso rige para todo. Caso contrario, si un peruano viene a Chile, comete un delito en Chile y alcanza a irse para Perú, entonces también Perú tiene la facultad de entregar a su connacional. Si no lo hace, tiene que juzgarlo y eventualmente condenarlo allá. Ese es el principio en relación con los nacionales. Esto está establecido, ¿no es cierto?, en el Código de Derecho Internacional Privado o Tratado de Montevideo. Ahí se firmó este Código de Derecho Internacional Privado, en el artículo 345, la facultad de extraditar a los nacionales. Artículo 345 del Código Sánchez Bustamante. Acá la nacionalidad del reo no altera el principio territorial. El principio de la territorialidad de la ley penal del país de que se trate. Y por último, los requisitos en relación ahora con la sanción, con la pena. El primer requisito
es más o menos obvio, ¿no es cierto? Que no estén prescritos ni la acción penal ni la pena. Que no estén prescritos ni la acción penal ni la pena. Aquí eventualmente podría producirse, ¿cierto? Podría producirse el problema de que en un país el plazo de prescripción de la acción penal o de la pena pueda ser diferente al del otro país. Es decir, el país requirente o el país requerido. Puede que exista ese problema. Puede que exista ese problema. Puede que exista ese problema. Porque podría haber, ¿no es cierto?, una diferencia muy grande de pena. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el sistema anglosajón en general, en el caso de Estados Unidos hay una serie de delitos contra las personas, delitos de homicidio, ¿no es cierto? Una serie de delitos contra la integridad física, psíquica, la salud, etcétera, que son el secuestro también, ¿no? Hay que decir el secuestro con resultado de muerte, que son imprescriptibles. Por eso es que en Estados Unidos no hay archivo como acá en el Ministerio Público de ciertos delitos, ¿no? De ciertos delitos, sobre todo los que se llaman delitos federales, que son la mayoría de estos delitos, ¿no? Que son imprescriptibles. Entonces ahí no es como acá el Ministerio Público, que lo único que quiere es archivar luego las causas, ¿no? Mientras más causas archive, mejor. Pero imagínense que acá en Chile, no sé qué les parecerá a usted, a mí me parece mal, no sé qué les parece a usted. Aquí en Chile se le da un beneficio adicional, en plata, ¿no es cierto? Es decir, se aumenta el sueldo al fiscal que termina más causas. Y dentro de que termina más causas, se cuentan las que dan al archivo. ¿Qué tal? ¿Creen ustedes que habría que darle un incentivo adicional para el que archiva más causas? O sea, el trabajo al revés. Mientras menos trabajo, más gano. Sería como que a nosotros, en vez de hacer más clases, hiciéramos menos y nos dieran un incentivo. Entonces, claro, imagínense con ese tipo de incentivo cómo va a marchar bien, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que hemos comentado, cómo va a marchar bien el Ministerio Público. Si tiene un incentivo adicional por archivar causas, es decir, no dice archivar, sino que dice por terminar causas, dentro de las cuales está el archivo. Estamos mal. Entonces, ahí se pueden producir los problemas, ¿se da cuenta? Pero puede que existan, ¿no es cierto?, tratados complementarios entre dos estados, etcétera, para solucionar ese problema. Puede que haya jurisprudencia, convenios de reciprocidad, etcétera. Segundo requisito, que la persona reclamada no haya sido procesada ni absuelta o condenada, o esté pendiente del juicio en el estado requerido por el mismo delito, que motiva la solicitud. Claro, a lo mejor el estado que es requerido está todavía en la etapa de, ¿no es cierto?, juzgamiento. Dentro de la etapa de juzgamiento se comprende, ¿no es cierto?, la investigación. ¿Sí? A lo mejor, ¿no es cierto?, la persona reclamada está en etapa de investigación. No está ni procesada, ni absuelta, ni condenada, o está pendiente el juicio en el estado requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud. Claro, está en una situación, ¿no es cierto?, que no ha terminado. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, hay que esperar. Habría que esperar. ¿Por qué? En virtud del principio de non bis in idem. ¿Por qué? Porque nadie puede ser condenado por un delito similar a aquel
que constituye la nueva investigación. Incluso acá en Chile se ha establecido que juicios sobre todo de lesiones que se iniciaron como una falta fueron fallados por un juzgado de policía local y después, ¿no es cierto?, se estableció que no se trataba de una mera falta, es decir, de una lesión leve, sino que se trataba de una lesión menos grave, es decir, un simple delito, pero ya había habido condena respecto de ese delito falta como lesión leve y entonces non bis in idem, ya había sido juzgado y condenado. Aunque cambiara la calificación jurídica después de la lesión. Y el tercer requisito en cuanto a la sanción es que no se imponga o ejecute la pena de muerte por el delito que ha sido causa de la extradición. ¿Cierto? Ahí, hace tiempo ya, antes de que en Chile se eliminara la pena de muerte para los delitos comunes y cometidos como se llama, por civiles, en tiempo de paz. ¿Cómo se llama? Ya existía esta exigencia desde el punto de vista internacional para la extradición. Que no se imponga o ejecute la pena de muerte por el delito que ha sido materia de la extradición. Eso entonces es lo que podemos señalar en relación con esta materia para terminar este capítulo relacionado con la aplicación de la ley penal en el espacio físico, digamos, en el territorio. Bien, voy a servirme un poquito de agua, un segundito. Bueno, yo les había señalado delante que les iba a leer lo relacionado con la extradición respecto del Código Procesal Penal, pero creo que leí las normas más importantes que existen respecto de ella, así que no sé, o sea, esta materia tienen que sabérselo ustedes, pero como se la van a enseñar en proceso penal dentro de los procedimientos especiales, entonces en realidad la van a ver ahí ustedes y nosotros necesitamos seguir avanzando en nuestros estudios de una materia específicamente de carácter procesal, así que ustedes la pueden ver en su Código Procesal Penal. Y por lo demás yo no les voy a estar preguntando cuestiones más específicas de la extradición que digan relación solo con proceso penal. Yo le voy a preguntar esto relacionado con la pena mínima, que para conceder la extradición que tiene que tratarse de un delito que tiene que tener asignada una pena mínima de más de un año, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero no lo que es típico de, ¿no es cierto?, el proceso penal. Bien, entonces, todo esto que hemos hablado, en todas estas clases que llevamos, dice en relación con lo que vendría a ser la introducción, ¿no? La introducción a ¿cómo se llama?, al derecho penal. De repente, y como hay que tratar siempre de dar una imagen más completa del ramo, entonces de repente podemos volver sobre alguno de estos temas, ¿no es cierto?, y agregar algo,
en algunos minutos para mejorar, ¿no es cierto? Para mejorar el contenido del ramo. Pero ahí terminaríamos lo que es la introducción al derecho penal. Así que ahora vamos a empezar a hablar respecto de la teoría del delito. Respecto de la teoría del delito. Entonces, en este esquema que seguimos y de acuerdo con los apuntes básicos que tengo escritos desde hace varios años, desde que empecé a hacer Derecho Penal 1. Yo estoy haciendo Derecho Penal 1, entre paréntesis, como Derecho Penal 1 y 2, evidentemente que 2 nunca he dejado de hacerlo. Estuve haciendo Derecho Penal 1 del 96, no me acuerdo, hasta el 2001, 2002, por ahí. Y después, ¿cómo se llama? Seguí haciendo Penal 2. Y ahora estoy haciendo más los ramos que tengo como profesor jornada completa. Medicina legal, que he hecho teoría de la culpa en otro momento. Y ahora hago, ¿cómo se llama? También me toca hacer ética jurídica y clínica jurídica. Pero esos son ramos complementarios porque tengo que cumplir con un cierto horario. Pero les quiero decir que los apuntes están ahí, están. Ya se los entregamos a ustedes. Y que nos sirven de guía para darles las explicaciones de estos cursos, pero les doy la explicación de que lo he hecho yo estos apuntes, de Penal 1 y Penal 2. Y básicamente hemos utilizado la mayoría de los manuales para ver cada uno de los capítulos, o como quiera llamársele, a las diferentes materias que tenemos que pasar. Hemos utilizado los manuales tradicionales, es decir, Labatú, Novoa, Echeverry, ¿cómo se llama? Esto que tiene el nombre inglés, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pues los dos tienen nombre inglés. Hemos utilizado también a Guri, a Politov, mi profesor, etc. Para tratar de hacer unos apuntes cortos, pero que contengan, ¿no es cierto?, bien explicada la materia. Así que ustedes ahí tienen unos apuntes básicos, como dice su nombre, apuntes básicos, lo que no los excluye a tener sus propios manuales, como les he dicho en otra oportunidad, de derecho penal. Mientras más tengan, mejor. Mientras más tengan, mejor. Y mejor todavía si el día de mañana, cuando tengan sus libros, no los presten. Porque los chilenos, no sé, yo como vivo en Chile, no sé en otros países cómo será, pero los chilenos tenemos la tendencia a no devolver los libros. Así que, ojo. Porque a veces no es solamente cuestión de plata, sino que hay libros que de repente no se encuentran. Y a lo mejor ustedes prestan un libro, no se lo devuelven y después no lo encuentran. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a estudiar el delito y el delincuente. Y, ¿cómo se llama? En esto también vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a empezar a avanzar acá? Vamos a avanzar hablando de la evolución del concepto de delito. Porque el derecho en general, y el derecho penal en particular, ¿no es cierto?, es consecuencia de la vida de los seres humanos, de nosotros, en relación con los demás. Lo que significa una cosa bien sencilla, que el derecho cambia, el derecho evoluciona. Así que esto es lo que ha pasado con el concepto de delito. Ha experimentado un cambio sustancial a través del tiempo. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, que en el caso de los pueblos primitivos, la característica principal del delito penal era el daño. Lo que ahora ocurre con, ¿no es cierto?, el delito en materia civil, que lo caracteriza el daño. Y como consecuencia de ese daño, solo se castigaban los delitos consumados. Si por ejemplo,
un tipo está esperando a otro, ¿no es cierto?, con el mazo en la mano detrás de un árbol, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama? Y antes de que le pegara el mazazo por la espalda, aparecían otros amigos o familiares o qué sé yo del que iba a ser la víctima y salía arrancando este, ¿no es cierto? Ahí no se sancionaba como delito consumado. ¿Eh? ¿Eh? No se sancionaba como delito consumado. ¿Eh? O si había dado principio a la ejecución del hecho, ¿no es cierto? Y le había tratado de pegar el mazazo y el otro justo se había sin querer hecho un lado y le había pegado el mazazo al árbol y no lo había muerto, tampoco lo sancionaban. ¿Me entiendes? O sea, no se sancionaba ni la tentativa de delito ni el delito frustrado. ¿Mm? Solo el consumado. ¿Por qué? Porque lo que importaba era el daño. Es decir, en el fondo la consumación. Es decir, si lo mataba, si le robaba, si se infringía la ley de la cacería porque le robaba lo que había cazado, etc. No se considera la intención de la gente. Tampoco. No estamos hablando en una época primitiva de que se supiera si había dolo o culpa. No, no. Si se había consumado el hecho nomás. Y si se había muerto tampoco se averiguaba si había dolo directo o dolo eventual o dolo de beber, etcétera. No, no. Se había muerto nomás. O si parecía, como se llama, que por cualquier razón lo había muerto tal persona y en realidad el otro se había caído por el barranco cuando trataba de ¿cómo se llama?, de arrancar, también. Así que esa es la idea, ¿no es cierto?, del delito en los pueblos primitivos. Y no importa, y tampoco importaba si el daño provenía del hombre, si provenía el daño del hombre, de un animal o de una cosa. O de una cosa. ¿Eh? O de una cosa inanimada. Una cosa. Y por eso es que, ¿no es cierto?, en esa época se sancionaba no solamente a las personas, sino que también se sancionaba a los animales, a los animales. El ejemplo típico, ¿no es cierto?, que hay ahí, bueno, manuales de derechos romanos hay mucho, pero un ejemplo típico de la chancha, ¿no es cierto?, que fue ejecutada junto con los 7 chanchitos que tenía porque entraron en una heredad y se comieron los repollos, qué sé yo, las coliflores que estaban plantados. Entonces, ahí, en los pueblos primitivos, ¿no es cierto?, el elemento característico del delito penal era el daño. Después, en el derecho romano, fíjense que estos romanos fueron unos cracks, los romanos. No sé qué les habrá pasado entre medio, después que cae Bizancio, ¿no es cierto?, por ahí por el siglo III después de Cristo, que los romanos se empiezan a transformar en los italianos. Y no es que hable mal de ellos, sino que al contrario. No es que hable mal de los italianos, sino que al contrario. ¿Qué es lo que pasó? Porque la verdad es que en su época fueron adelantadísimos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si hubieran seguido siendo como eran los romanos, los italianos del último siglo, por decirlo así, deberían ser los más en el mundo también. Lo más. Imagínense, si eran lo más, 2000 años atrás, imagínense cómo tendrían que ser ahora. Ellos deberían haber dado las vueltas por la Tierra, primero con un satélite, después haber llegado a la Luna, y ya estarían casi viviendo en Marte ya. Digo, si hubieran seguido siendo como eran los romanos, con los adelantos, porque en realidad los romanos en todo lo que era la vida humana en esos momentos, eran unos cracks. Y en relación con esto, porque si uno se fija, siempre se habla, ¿no es cierto?, del derecho romano y se habla del derecho privado, que fueron una maravilla. Pregúntenle usted a los profesores de Derecho Civil, ¿cuántas innovaciones se han hecho en relación con el derecho privado en los últimos 200 años? Fuera hacer los códigos, o sea, de escribir los códigos. ¿Cuántas innovaciones en las instituciones? ¿Cuántas instituciones nuevas hay?
algunos contratitos, contratos de leasing, no sé, por ahí algún régimen patrimonial diferente, un régimen matrimonial diferente en el respecto del patrimonio. Incluso me parece que hasta en algunas cuestiones eran más avanzados antes que ahora. Bueno, y entonces uno, como fueron tan grandes en materia de derecho privado, se los tiende como a descalificar un poco y en el sentido de decir, oye, pucha, en derecho penal no hicieron nada estos romanos, fueron tan grandes en derecho privado. Hicieron un poquito, pero hicieron lo más importante, distinguieron los dos planos del delito. El aspecto como se llama, material y psicológico. ¿Qué tal? Es decir, los romanos hablaron sobre la acción, plano material, y el plano psicológico, la voluntad. ¿Fueron grandes o no? Estamos hablando de 2000 años, porque, claro, ustedes ahora, ¿no es cierto? Bueno, no todo, como en toda la época, no todo, pero en general se tiende ahora a pensar de que todo nació ahora cuando nacieron ustedes. Y desafortunadamente para ustedes esto no es así. Las mismas cosas ocurrieron mucho antes que nacieran ustedes. Mucho antes. Aquí mismo en Chile. Aquí mismo en Chile. Ahora se está hablando que los grandes cambios que van a haber por la Constitución, o sea, esto no quiere decir que no haya que avanzar, obviamente, no, sino que yo hablo de cambios, grandes cambios. A ver, tomemos los últimos 60 y tantos años, que para la humanidad 60 y tantos años no es nada. El gobierno de Eduardo Frei Montalva empezó en 1964. Y para la época, en 1964, se hizo la reforma agraria, que había empezado con Alessandri el 58, 1958, que la llamaron la reforma agraria de Macetero, la reforma agraria de Jorge Alessandri Rodríguez. No el León de Tarapacá, ese era Alessandri Palma, el de Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Por qué la llamaron la reforma agraria de Macetero? Porque era bien una reformita nomás. Cuando llegó Eduardo Frei Montalva hicieron la reforma, ¿cómo se llama? Agraria como correspondía. Reforma agraria que todavía no la hacen varios países de Latinoamérica. Reforma agraria que todavía no hacen en España. Nosotros la hicimos de manera seria el 64. Y obvio, ¿pues quién eran los dueños de la tierra? Los de un lado. Y los que eran dueños de la tierra, ¿qué es lo que pasó con ese presidente? Le agarraron bronca, ¿para qué les cuento? Entonces uno diría, bueno, le agarraron bronca a los de ese lado porque fueron los afectados. No, los del otro tampoco quedaron contentos. Tampoco quedaron contentos. Pero esa reforma agraria permitió que tengamos ahora lo que se llama agroindustria. Y exportemos, ¿qué es lo que no exportamos? Manzanas, duranos, pepinos, choclo y lo que ustedes quieran. Ya. Además la reforma, además de la reforma agraria, ¿no es cierto? Además de la reforma agraria, un montón de otras reformas. Se trató de hacer la reforma bancaria, no se logró. No se logró, por lo que pasó siempre. Ustedes saben que los políticos se ponen a pelear entre ellos. Bien. Terminó el gobierno de Eduardo Frei. Terminó el gobierno de Eduardo Frei. Vino el gobierno de Salvador Allende. Con un 33% de la votación. Primera vez en el mundo que se elegía un presidente marxista por las urnas. Primer país en el mundo. Va a ser un cambio tremendo. Cambio tremendo. Pero no resultó. No resultó.
como está prohibido de hablar del 70 al 73, porque hay gente que le molesta, que ya no voy a hablar de eso, ¿no? Cada uno verá, si quiere ver lo que pasó en el computador, pincha los diarios de la época y ve lo que pasó entre el 70 y el 73, ¿no? Después, entonces, otro pero grande cambio, nacionalizamos el cobre, qué sé yo, etcétera. Después vinieron los militares, ¿no? Tuvieron 17 años, perdieron la elección y se fueron. Fidel Castro llegó el año 1957 y todavía no hacen una elección para cambiar presidente. Bueno, se fueron. Otro tremendo cambio. El año 88 se hizo el plebiscito, ganó el no y vino la alegría. Y vino la alegría. Y se siguieron haciendo cambios. Algunos cambios errados, evidentemente. ¿Mm? Y entonces ahora, ¿no es cierto?, se habla de que vienen tremendos cambios. Tremendos cambios. Sea a lo mejor para la gente joven, que no ha vivido lo que ha vivido, no yo, sino que gente más joven también, a lo mejor pensarán que son grandes cambios, pero los grandes cambios se han hecho hace tiempo. Y esto, junto con los cambios que se hicieron en el mundo. ¿Mm? Era la época en que estuvieron a punto la Unión Soviética con Estados Unidos de armar la guerra nuclear, a consecuencia de los misiles que habían llegado a Cuba. Afortunadamente no pasó, si no yo no estaría haciendo esta clase, evidentemente, porque esto pasó el 63, 62. ¿Mm? El ser humano, los rusos circunvolaron la Tierra. ¿Mm? Después mandaron una perrita los rusos a circunvolar la Tierra en su satélite. La perrita se llamaba Laika, que creo que significa perra en ruso, Laika. O sea, era la perra, porque todos le decíamos la perra Laika. Esa es la perra. Y después los gringos, el año 69, llegan a la Luna. O sea que cualquiera después del año 69 que llegue a Venus, Marte, que ya han posado algunos satélites en otro lado, qué sé yo, pero donde lleguen, el año 69 salimos al espacio. Ya todos los otros ya son números 2. Y ustedes saben que lo que cuenta es el número 1. Porque después el 2, el 3, el 4, el 5, el 28, el 58, el 2500 y el 1.200.000, etc. El que cuenta es el número 1. Y el año 1969, en julio del 69, el hombre llegó a la Luna, el ser humano. Llegó a la Luna. Así que todos los demás llegaron atrasados. Bueno, les quiero decir que para algunos hay, bueno, ojalá que piensen que hay cambios. Desgraciadamente, no hay. No hay. Desgraciadamente, no hay. Bien. Otro día les voy a contar de cómo la generación mía hizo todos los descubrimientos en materias más sencillas, si quieren ustedes. En las vestimentas, en la música, en lo que ustedes quieran. Popular. Inventamos todo. Los blue jeans así, asá, las casacas, las motos, el rock and roll, el twist, los Beatles, todo. Así que, grandes cambios. Bien. A lo mejor es simpático esto que les cuento yo, para que no crean que uno no... Antes cuando uno salía a bailar tenía que saber bailar. Si uno salía a bailar rock and roll, tenía que saber bailar rock and roll. Y uno antes miraba si la mujer que uno sacaba a bailar sabía bailar rock and roll, pues si no, no la sacaba. Sí, había que saber bailar rock and roll, twist o lo que ustedes bailaran. Ahora uno va a una discoteca y el que quiere se para en la mitad de la pista y se queda parado si quiere. O levanta un brazo. O está con un cigarro en la mano. No hay que saber bailar para salir a bailar. Bien. Entonces,
Después, avanzando de los pueblos primitivos y el derecho romano, tenemos la escuela clásica. Eso ya lo dijimos, ¿no es cierto? La escuela clásica, característica, sostiene que el delito es un ente jurídico, producto del libre albedrío. Y la pena debe guardar relación con la gravedad objetiva del hecho. Es decir, a un delito grave, una pena grave. Después la escuela contraria, la escuela positiva, ¿no es cierto? Ya no dice que el delito es consecuencia del libre albedrío, es decir, la persona eligió realizar el mal en vez de realizar el bien, sino que dice que el delito básicamente está compuesto por elementos que son relacionados con el ser humano mismo, con su entorno, y subordina el carácter jurídico a una concepción biosociológica, y debe atenderse no en cuanto a la gravedad material del delito, sino que a la peligrosidad del delincuente. Y dentro de las varias escuelas que estudiamos está la escuela técnico-jurídica, ¿no es cierto?, que es una consecuencia de las dos escuelas que mencionamos, la clásica y la positiva. Y restituye al derecho penal su orientación estrictamente jurídica y al delito su condición de hecho o fenómeno regulado por la ley. Bien, en la clase siguiente entonces vamos a seguir avanzando respecto del concepto jurídico del delito, que puede ser formal o material. Acá quedamos con él.